Hola chicas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Soy Pablo Ursúa, profesor de historia de ustedes. En primer lugar, espero que junto a sus familias se encuentren muy bien. Estamos viviendo una situación bien compleja a nivel nacional y bueno, a nivel regional también, pero lo que más importa en este momento es la salud de ustedes y la salud de su familia. Cualquier cosa que necesiten de manera más acuciosa, siempre contar conmigo. Ustedes tienen mi contacto a través de vía mail, así que no se preocupen por eso. A nosotros como profes igual nos preocupa sobre todo su bienestar emocional y bienestar de salud. Así que vuelvo a repetir, como lo he hecho en otros momentos y a través de otras instancias, mi más sincera, en el fondo, comprensión de la situación, y obviamente les pido que vayan a su ritmo en el aprendizaje, pero que no lo dejen de lado, ya que sigan haciendo sus guías, como lo han estado haciendo varios de ustedes. Aquellas que no lo han hecho todavía, las invito a hacerlo y, y a aprender dentro de toda esta situación, sacar un aprendizaje de distintos elementos. Muchos de los elementos que estamos viendo de alguna manera podemos retrotraerlo a la actualidad y lo vamos a ir viendo en su tiempo. El video de hoy es un video explicativo, resumido, ¿cierto? Sobre las instrucciones de la guía número 8, que es la guía evaluativa, de evaluación formativa. Vuelvo a insistir en esto, ya está en la guía presente, pero es una evaluación formativa que no lleva nota y que tiene por finalidad que ustedes principalmente sean capaces de ver aquello en que están aprendiendo y aquello que sienten que no están aprendiendo tanto. ¿Ya? Y también me sirve a mí como profesor para poder generar tal vez otras instancias de acompañamiento, tal vez alguna clase particular, tal vez alguna forma más directa de poder reforzar lo que ustedes están aprendiendo y lo que no. Teniendo eso en consideración, les voy a proyectar o les voy a presentar de alguna manera la guía para que vamos viéndola en conjunto, los elementos que deben tener en consideración. En primer lugar, aquí están los objetivos de la guía, como se han visto hasta ahora, las instrucciones de entrega, que no son distintas a las instrucciones de entrega de otras guías anteriores, y las instrucciones de evaluación. ¿Ya? Acá la primera pregunta de la guía aborda dos fuentes que son imágenes, ¿cierto? Que ustedes tienen que observarlas, analizarlas en base a su contexto, qué cosas representarían, de hecho tiene una breve descripción. Y la primera pregunta dice, ¿qué elementos te llaman la atención de ambas fuentes iconográficas? Esta es una pregunta muy abierta, ya desde perspectiva personal. ¿Existen elementos comunes y diferentes entre estas fuentes? ¿Ya? Para eso ustedes tienen que observar y ver elementos que puedan describir de la imagen. Siempre justifiquen sus respuestas, chiquillas, siempre justifíquenlas. No solamente mencionen características, sino expliquen por qué las eligieron, ¿ya? En todas las respuestas, no solamente en esta. En la segunda pregunta dice, define con tus propias palabras el arte medieval y moderno, renacentista, considerando lo que busca transmitir. Esta es un arte medieval y este es el arte moderno. Ya sabemos que son distintos o podemos apreciar de manera ya evidente algo distinto, pero ¿qué sería para ti? ¿Qué define el arte medieval? ¿Qué define el arte renacentista? Ya sabemos que tienen diferencias y similitudes. En la segunda pregunta, y esto le recomiendo en todas las fuentes escritas que hagan lo siguiente: antes de empezar a leer directamente la fuente, vayan a las preguntas, lea la pregunta con atención y posteriormente vaya a la fuente, porque ya sabe lo que va a tener que buscar ya en la fuente. Si lee la fuente primero y va a la pregunta, se le va a olvidar lo que decía la fuente y va a tener que ir y volver, ir y volver. En esta segunda, la segunda pregunta, o la tercera pregunta en realidad, dice, explica el teocentrismo y el antropocentrismo, que esto lo hemos visto ya en guías anteriores, relacionándolo con la Edad Media y moderna. ¿Cómo se relacionan, según lo que ya se ha hablado en esta fuente y lo que ustedes saben, ¿cierto? El teocentrismo y el antropocentrismo. Es una especie de definición y explicación de lo que es. ¿Qué relación se establece entre la fuente y el humanismo? ¿Cómo yo sé que aquí se habla de humanismo? ¿Ya? En la siguiente pregunta también hay fuentes, la misma estrategia les propongo, chiquillas, pero estas son tres fuentes, ya la reforma religiosa, la expansión de la reforma y la respuesta de la iglesia, la contrarreforma. ¿Por qué se produjo la ruptura de la unidad? La causa. ¿Qué causa ustedes pueden ver dentro de estas fuentes de por qué empezó el quiebre de la religión católica? ¿Cuál es el impacto político, social y religioso de la ruptura? Aquí estamos viendo consecuencias. Lo siguiente, ¿cierto? Ya vimos las causas, ahora vemos las consecuencias de esta ruptura. ¿En qué se basa la respuesta de la Iglesia Católica?
que sería la de la contrarreforma. ¿En qué se basa su respuesta? ¿Ya? ¿Cómo aborda o cómo aborda en el fondo la situación de que se vaya perdiendo esa popularidad que tenía la religión católica en un momento? La siguiente también tiene dos fuentes asociadas y dice la primera pregunta: ¿cuál es la relación de la ruptura religiosa con los cambios en las ciencias? ¿Ya? Es decir, acá se plantea como un problema entre la ciencia como estudio, ¿cierto? Y la religión, que sobre todo en la época más moderna, ¿cierto? Tenían cierto conflicto de intereses, ¿ya? La religión planteaba de que había cosas que no podían ser cuestionadas, que vienen del aspecto de la Biblia, pero la ciencia planteaba que sí había que cuestionarlas, ¿ya? Entonces, de alguna manera, dependiendo de lo que dice el texto, ustedes tienen que explicar, ¿cierto?, cuál es la relación de esa ruptura religiosa con los cambios en las ciencias. ¿Habrá provocado las ciencias la ruptura de la religión? Eso tal vez es un problema que pueden responder ahí. ¿Por qué fue tan importante el método científico? Explique su impacto. ¿Qué es el método científico? Sería bueno que lo definieran con sus palabras y por qué es tan importante, por qué su impacto ya en la sociedad de esa época. ¿Cuál fue la importancia de la imprenta para todos estos cambios? Recuerden que la imprenta era una máquina, ¿cierto?, que de alguna manera permitía la impresión, no solamente que se imprimieran libros, sino que se volvieron más populares. Antes los libros solamente los tenía un grupo muy acotado de la población, privilegiado, pero gracias a la imprenta, ahora gran parte de la gente, no todos, evidentemente, pero gran parte de la gente podía tener acceso a los libros, ya que eran muchos ahora, no solamente estaban en manos de los monjes o de los escribas. 5. Lee las siguientes fuentes también, lo mismo. ¿Cómo se expresó el poder político en la Edad Media y moderna? ¿Cómo se expresó? ¿Cómo se ejemplificó? ¿Cómo yo me doy cuenta de que hubo poder en la Edad Media y en la Edad Moderna? Puede que sean distintos los poderes políticos en cómo se expresaban, ¿ya? El rey siempre tuvo el poder absoluto en todos los estados modernos. Justifique y ejemplifique los tipos de estado moderno. Ya lo habíamos visto en guías anteriores, pero no existían siempre los mismos estados modernos, ¿ya? Habían unos donde seguramente habían ciertos tipos de gobernantes, habían otros poderes del Estado, habían otra importancia de los gobernantes. Entonces ustedes tienen que explicar como las diferencias respecto a eso. La 6. Reflexiona y responde a las siguientes preguntas en base a sus conocimientos. ¿Por qué es importante la acumulación de los metales preciosos? ¿Cómo se puede lograr aumentar los metales preciosos? Esto se relaciona mucho al tema del mercantilismo, que ya lo vimos, ¿cierto? Siempre justifiquen, siempre, siempre. Piensen que el profe no les cree, ¿ya? Entonces ustedes tienen que hacerme o convencerme en el fondo de sus respuestas. ¿Por qué se establece que la expansión europea fue multicausal? Explique los ámbitos político, económico, religioso, mentalidad y técnicos. Se refiere a multicausal, se refiere a que tiene varias causas la expansión europea, ¿ya? Entonces, hay causas políticas, hay causas económicas, comerciales, ¿cierto? Hay causas religiosas, causas de la mentalidad, de la forma en cómo pensaban los hombres de esa época, ¿ya? Y causas técnicas, o sea, de los inventos que habían en ese momento, ¿ya? Y acá hay una lista de cotejo, que aquí, cada uno de los puntos de la lista de cotejo trata de abordar cada una de las preguntas que se le hizo anteriormente. Lo ideal es que ustedes vean primero la lista de cotejo antes de empezar a desarrollar la guía, porque aquí se menciona lo que se espera que ustedes respondan y cómo tener un puntaje de excelente, ¿ya? Si cumple con todos estos criterios, usted tiene excelente en la primera pregunta, por ejemplo, en las primeras dos preguntas, ¿ya? Entonces vaya leyendo esta lista de cotejo que le va a permitir guiarse, en cierta manera, en lo que tiene o no tiene que hacer, ¿ya? Eso sería, chicas, principalmente lo que considero que es importante para realizar esta guía formativa, en el fondo. No se estresen más de la cuenta. Si tienen duda o consulta, contáctense conmigo, ¿ya? A veces tengo el problema de que, producto de problemas de internet y otros elementos, no puedo contestar los mails de manera inmediata. Pero si no es el caso, no les logro responder un mail, por favor, a través de su profe jefe también me pueden contactar, no hay ningún problema. Yo les puedo tal vez dar un número de WhatsApp más directo, de esa manera poder solucionar algunos problemas, ¿ya? Pero las invito a que estén tranquilas, a que estén en paz, ¿ya? Sobre todo que estén bien con sus familias, y les deseo lo mejor. Cualquier cosa que necesiten de conversar, practicar tal vez una ayuda más acuciosa, hagan el contacto conmigo, yo estoy disponible y siempre para poder ayudarlas de una u otra manera, ¿ya? Los mejores deseos, chicas, y que estén muy, muy, muy bien.